Qué bueno llegar a tanta gente preciosa. Un saludo especial de esta su servidora, la pastora Elizabeth Quirini, pastora general de la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz. Nosotros pastoreamos aquí en Floral Park, Atorrey, en esta hora con una palabra del Señor para su vida. Gente preciosa que está ahí, líderes, pastores, gente de gobierno. Hay una palabra de Dios. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué haría ser el justo? En medio de la crisis mundial que estamos viviendo, necesitamos saber que todavía hay esperanza. Escuche este mensaje desde el santuario de la Iglesia Cristiana del Sendero de la Cruz, aquí en Floral Park, Atorrey. A lo largo de toda la Biblia, Dios nos da advertencias, normas de obediencia que serán de bendición y serán de protección. Él lo hace porque nos ama y se interesa por nosotros. Cada vez que un individuo, que un pueblo, que una nación ignora las advertencias de Dios, tendrá consecuencias. A través de los siglos, individuos, ciudades, naciones han escuchado la verdad de Dios, pero la han ignorado, haciendo lo que les place, y sin duda pagarán el alto precio de su rebeldía. Principios de la palabra de Dios. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estamos en medio de un peligro inminente. Óigame, las naciones cambian, pero los principios bíblicos son los mismos. No podemos continuar haciendo aquello que es de nuestro agrado y esperar que Dios nos bendiga como nación. Debemos considerar la semilla que hemos sembrado en nuestra vida, en la iglesia, en la nación. Expresamos y nos mantenemos firmes en nuestras creencias. Determinan nuestras convicciones bíblicas la manera en que nosotros nos relacionamos unos con otros, cómo trabajamos, cómo adoramos a Dios, aún la manera de nosotros votar. La cosecha está cerca y nuestra tierra se ha alejado de lo que es justo para encaminarse al engaño, a la corrupción, a la maldad. Nunca nos hubiéramos imaginado que llegaríamos a tolerar y aceptar tanta maldad y a la vez proclamarla como algo bueno. En la actualidad muchos pueblos, naciones siguen un rumbo que será desastroso para las generaciones presentes y venideras, a menos que haya cambios radicales. Y nuestra tierra no será la excepción, sino presta atención a las advertencias de Dios y toma en serio el peligro inminente y rectifica sus pasos para que no vea el derrumbe final. Mira lo que dice Proverbios: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuidado con aquellos que gobiernan para su propio beneficio. La Biblia dice: el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. La rectitud es insustituible y el que la ignora propicia la ruina de los pueblos. Necesitamos, y hoy, oiga, esta palabra el Señor la ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Necesitamos líderes de integridad, líderes políticos de valores, de integridad.
La integridad trata de una adhesión de un código de valores morales. La persona íntegra es confiable, con móviles puros y en su vida privada es limpio. La verdadera integridad implica que uno hace lo correcto cuando nadie lo está mirando o cuando el mundo está comprometido con lo erróneo. La integridad no se vende, no se dobla ante las ofertas de cosas materiales. Dice Proverbios, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Una de las causas de la crisis y de todo lo que estamos viendo en nuestra sociedad es la corrupción. Gente que está dispuesta a vender sus valores morales por dinero. Gente que tiene valores muy altos, pero nunca los compromete. Es gente que puede vivir con integridad. Gente de una sola pieza. Gente que nadie puede mover sus convicciones y creencias en el Señor. Estuve leyendo de un hombre que era un líder muy corrupto. Se llamaba Al Capone. Todo el mundo ha oído de él. Y anualmente ganaba 120 millones de dólares. Compraba jurados, abogados, jueces. Se levantó un agente del gobierno llamado Elliot Ness. Este hombre dijo, yo tengo integridad y voy a buscar 9 agentes igual que yo. A las pocas semanas apareció un joven con un sobre y tenía $2,000 dentro del sobre. El joven le dijo a Elliot Ness, si miras la cara, te llegará este sobre todas las semanas. Elliot Ness ganaba $2,500 al año. Sin embargo, este joven le dijo, dile al Capone que mi integridad nadie la puede comprar. Mire, Elliot Ness, déle ese aplauso grande al Señor. Elliot Ness con 9 hombres igual que él derrumbaron ese imperio maligno. La integridad te dirige, te conduce, dice la Biblia. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Si eres íntegro, no tienes que tener miedo a nada ni a nadie. El que camina en integridad sigue subiendo. La Biblia dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice, sigue diciendo la Biblia, aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Si el gobernante rechaza a los consejeros sin escrúpulos, garantiza la estabilidad de su administración. Sigue diciendo la Biblia, misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono. 3 factores esenciales para preservar el bienestar del gobierno y los gobernantes: la misericordia, la verdad y la clemencia. Sigue diciendo, donde no hay dirección sabia, el pueblo dice que se destruye, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Donde no hay sabiduría o donde no hay dirección sabia, el pueblo va a caer. La sabiduría es de vital importancia para dirigir al pueblo, y la elección de consejeros sabios protege sus intereses. Sigue diciendo la Biblia, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. La ciudad se beneficia por la intervención de los rectos o se perjudica por la influencia de los impíos. Cuando leemos esta palabra, es una advertencia. Son avisos que deberíamos tomar en consideración.
Por eso dice la Biblia, o dice la historia, que Abraham Lincoln dijo: creo que la Biblia es el mejor don que Dios le ha dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Por eso George Washington dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Por eso Napoleón dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Qué maravilloso, ¿verdad? Aleluya. El mensaje que dio el 20º presidente de los Estados Unidos hace 147 años, en el 1877, James Garfield exhortó al pueblo diciendo: ahora más que nunca el pueblo es responsable del carácter de su Congreso. Si ese cuerpo es ignorante, irresponsable y corrupto, se debe a que el pueblo tolera su ignorancia, irresponsabilidad y su corrupción. Si es inteligente, si es valiente y puro, se debe a que el pueblo exige que sean esas altas cualidades las que le representen en la Asamblea Legislativa Nacional. El 4 de marzo de 1933, en plena depresión, tomó la presidencia Franklin Delano Roosevelt como el presidente número 32 de la nación. Cuando toma la presidencia, muchos bancos estaban cerrando. Había 25% de gente desempleada. En su discurso inaugural lo comenzó así: este es un día de consagración nacional. Este es preeminentemente el momento de decir la verdad franca y valientemente. En el peor momento de la historia, esta gran nación va a resistir como ya ha resistido, va a revivir y va a progresar. Los mercaderes del templo han abandonado las sillas altas y tenemos que recuperarlo. Déjenme afirmar mi creencia firme que a lo único que hemos de temer es al miedo mismo. Oren por mí para que Dios me dé sabiduría. Mire qué belleza, qué lindo. Lideró al país a través de dos grandes eventos, uno interno, la Gran Depresión, y otro mundial, la Segunda Guerra Mundial. Fue ese optimismo y las medidas económicas tomadas con la intervención del gobierno lo que sacó a la nación de la gran recesión. 10 años más tarde no solo no había depresión, sino que entraron a la Segunda Guerra Mundial, preparándose para ser una nación, la nación más poderosa del mundo. Veamos lo que sucede en la actualidad. Analicemos lo que está sucediendo. Se trata de un peligro inminente en nuestras vidas, que ha llegado al corazón de los pueblos, de las naciones. Es una corriente que trae consigo ideas, actos, actitudes, filosofía que terminarán destruyendo nuestra manera de vivir. Es más peligroso y fatal que cualquier huracán o cualquier tornado o terremoto. ¿Cuáles son las señales de una nación en peligro? Cuando un país acepta como bueno aquello que va en contra de las enseñanzas bíblicas, su sociedad se manifiesta de las siguientes características. Hay inmoralidad. La sociedad es guiada por un deseo de indulgencia y libertinaje sexual que va en contra de la genuina sexualidad. Hay que distinguir entre lo que es la promoción de la equidad, que es el valor que promueve el trato igual entre el hombre y la mujer, la misma dignidad. Debemos tener las mismas oportunidades de desarrollo personal y profesional. Pero hay que distinguir la promoción de la equidad con la ideología de género. Utilizar la meta de la equidad como un pretexto para imponer una concepción ideológica particular sobre la sexualidad humana son dos cosas diferentes. La desesperación que a los niños se les enseñe la ideología de género
llegar a nuestros niños y confundirlos con la excusa de la violencia doméstica. Los niños no deben ser usados como botín en la ideología de la perspectiva de género. El interés no es la equidad. Hay intenciones torcidas que terminarán con la familia tal y como la conocemos hoy. Es tiempo de decir no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La Biblia dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. La Biblia dice en Proverbios 14, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Cualquier estado que se disponga a respaldar un diseño de la sexualidad contrario al dado por el Creador del universo, tarde que temprano tendrá que enfrentar la justicia del juez creador. Mira lo que dice Isaías 5. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. Eso es una alerta, no de un grupo sociológico o psicológico. Esto es Dios. ¿Dónde está la gravedad de estas palabras? Estas son las consecuencias de la gente que ha quebrantado el fundamento. Y por eso tenemos un peligro inminente. Vemos entre el peligro la crisis financiera. Si vemos la economía, nos hace ver la situación alarmante. El mundo está conmocionado con la crisis financiera mundial. Nadie sabe hasta dónde llegará. La guerra contra Jesucristo. En 1962 la Corte Suprema prohibió la oración en las escuelas públicas. La oración ha sido quitada y reemplazada por el entretenimiento de nuestros jóvenes en filosofías que van en contra de Dios. En 1963 fue prohibido leer la Biblia en las escuelas, el sacarlo de las escuelas, eliminar la lectura de la Biblia. Óigame, ¿qué tiene Jesús que no les gusta? Muchos quieren y se proponen destruir la fe en el Señor. En el 1987, Estados Unidos se convierte legalmente en un país alejado de Dios. El amor se confunde por la lujuria y el hombre se magnifica sobre su Creador. Lo espiritual es menospreciado y ridiculizado. Lo eterno es rechazado y blasfemado. Óigame, nosotros los creyentes sabemos lo que el Señor hizo en la cruz para salvar al hombre. Murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. No perjudicó a nadie, sino que estas enseñanzas han influido en el progreso de la civilización hasta el presente y sigue motivando toda clase de acciones en contra de la humanidad. Todo lo que la sociedad y los gobiernos han hecho. Otra de las decisiones más desastrosas es el aborto. Dice Éxodo 23:7, no le quites la vida al que es inocente, porque yo no justificaré al malvado. Estamos viendo que el pecado se comete públicamente con orgullo y arrogancia. Lo que antes se consideraba un horrendo crimen, ahora se ha convertido en necesidad que justifica la eliminación de quienes no contribuyen a los objetivos del Estado. Además, niega la intervención divina del milagro de la concepción y gestación de cada vida. Antes de usted nacer, Dios escribió de usted. Por eso la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. La mujer tiene derecho,
pero el bebé que está en el vientre tiene derecho de vivir. Otra corriente es abandonar el concepto bíblico del matrimonio, reemplazándolo con uniones dictadas, con tendencias contrarias al propósito de Dios para la salud, la moral de la familia, base fundamental de la sociedad. La unión de dos seres humanos del mismo sexo no es lo que Dios estableció. Dios estableció un esposo y una esposa, un hombre y una mujer. La Biblia es clara, pero la sociedad desenfrenada con la verdad no quiere el concepto bíblico del matrimonio. El matrimonio y la familia no son hechura de los gobiernos ni de los jueces, sino del Creador del universo. El lugar más seguro de custodiar el amor entre el hombre y la mujer y criar a sus hijos es formalizando una relación única, exclusiva y protegida. La familia es anterior al Estado y a la iglesia. Por esta razón corresponde al Estado defenderla, no debilitarla y no redefinirla. Debemos orar por la familia y el matrimonio entre el hombre y la mujer. ¿Sabe cuál es la gravedad de esto? Que despierta la ira de Dios. Dice la Biblia: por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. ¿Sabes una cosa? La única manera de cambiar estas corrientes que son tan rápidas es que nosotros como pueblo de Dios nos humillemos ante el Señor. Estemos dispuestos a reconocer nuestra dependencia de Dios. Busquemos su rostro, vayamos a Él a pedirle que haga aquello que nosotros no podemos hacer. Dejar nuestros malos caminos, orar a Él para que nos cambie y sane nuestra tierra. ¿Quiere que sigamos en el rumbo donde estamos o que volvamos a encarrilarnos? Hoy le invito allí a estar de pie. Le invito a que se una con nosotros durante estos días hasta las elecciones en Puerto Rico y en Estados Unidos. Pidámosle a Dios que cambie el rumbo de nuestra tierra. Dios contesta la oración a gente que genuinamente cree. Apoyemos la oración con rectitud y andando en obediencia a Él. No solo oramos por nuestro pueblo, sino por nuestros hijos, nuestras generaciones venideras. No queremos ser destruidos. ¿Estás dispuesto a decirle: Señor, me uno a orar por nuestra tierra en estos próximos días? Señor, quiero vivir una vida en integridad, quiero vivir una vida en santidad. Señor, quiero en este tiempo poner mi vida en tus manos y vivir de acuerdo a los principios, de acuerdo, Señor, a los principios bíblicos en mi vida. La Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Muchos han escogido el camino del pecado y no de la santidad. Por eso puede venir el juicio. Sin embargo, si nosotros nos mantenemos firmes, si nosotros declaramos la verdad, si vivimos de acuerdo a la fe y las convicciones, todavía tenemos esperanza. No podemos vivir callados y actuar como si todo estuviera bien, sin importar cuál es el precio que tenemos que pagar. No debemos guardar silencio ni poner en peligro nuestras convicciones. En nuestros días muchas veces la verdad es determinada por lo que cada cual cree, sin importar lo relacionado con Dios. Los ideales, los valores de nuestros comienzos y fundación de nuestra tierra y la nación americana han sido puestos a un lado. Aquello que antes era bueno y justo se ha destruido para vivir en libertinaje. Sin embargo, hay esperanza si reconocemos el peligro que enfrentamos
y defendemos los principios bíblicos. Estamos ya en tiempos que hay elecciones. Tenemos una responsabilidad de participar en un proceso democrático de elegir un gobierno. Tenemos que nosotros actuar siendo consistentes en lo que decimos y en lo que creemos. Si tengo unos valores, no le voy a dar el voto a un candidato que va a usar el poder en contra de mis valores. Debes conocer quiénes son esas personas. Tienes que conocer qué es lo que ellos han establecido, qué es lo que le ofrecen al pueblo, si reflejan nuestros valores y nuestros principios. Y hoy el Señor nos dice a todos, y usted que me está viendo ahí también, mira lo que dice Dios en su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En estos momentos quiero orar por ustedes. Quiero orar por este tiempo eleccionario. Que todos nos unamos a clamar a Dios en medio de todo lo que Puerto Rico y Estados Unidos está viviendo. Que Dios ponga la gente que Él quiere y gente de principios y de valores. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que vemos y todo lo que no podemos ver existe por ti. Todo viene de ti, todo existe para tu gloria. La historia es tu historia. Señor, tú eres compasivo. Danos líderes con sabiduría para dirigir con humildad, el coraje para dirigir con integridad, tu ayuda para dirigir con compasión. Perdónanos cuando nos peleamos, cuando te olvidamos, perdónanos. En estos días difíciles y de crisis, que venga una nueva claridad en nuestras intenciones, responsabilidad en nuestras acciones, humildad en nuestras actitudes, incluso cuando diferimos. Ayúdanos a servir y a buscar el bien común de todos. Que todas las personas de buena voluntad en este tiempo se unan para trabajar por el bien de los demás, sabiendo que un día todos estaremos ante ti para rendir cuentas. Señor, mira este proceso eleccionario. Que cada persona pueda ir y votar por personas de principios y valores. Yo te suplico que algo grande hagas en Puerto Rico y en Estados Unidos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.